propósito, Señor, por el cual tú nos has traído, por el cual has enviado tu palabra, Padre. Te suplicamos que tu palabra venga a caer en tierra buena, en tierra sana, en tierra fértil, papito lindo, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. En el nombre de Jesús, pon guarda, Padre Celestial, en nuestros labios, y que tu palabra, Señor, venga a transformar, a renovar nuestras vidas, Padre Celestial, a darnos esa capacidad, ese entendimiento, Padre, de lo que tú quieres para cada uno de nosotros, papito. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos. Amén, amén y amén. Bueno, como yo les había dicho el día jueves, particularmente les había dicho de que el Señor había puesto un sentir en mi corazón para los cultos de los días martes, amén. Y los días martes, mis amados hermanos, hasta que el Señor diga otra cosa, ¿verdad?, vamos a estar hablando, y no me atrevo a decir al 100% de guerra espiritual, amén, porque todo es un proceso, ¿verdad? Pero sí tiene que ver mucho, mis amados hermanos, con lo que es la guerra espiritual, porque todos nosotros, mis amados hermanos, tenemos batallas, amén. Las querramos o no las querramos, todos tenemos batallas, amén. Y la Biblia nos muestra de que muchas de esas batallas tienen que ver, lógicamente, ¿verdad?, con el enemigo, amén, que Jehová lo reprenda, pero también tienen que ver con la falta de libertad que nosotros tenemos, amén. Ayer hablaba yo en el discipulado, les decía a los hermanos, pero que miren cómo somos nosotros los seres humanos. Llega el Señor Jesús y le dice a los fariseos, les dice: si el Hijo, les dice, os libertare, seréis verdaderamente libres, amén. Y ustedes y yo, si sabemos un poquito de lo que eran los fariseos, gracias, no eran cualquier persona, mis amados hermanos. Imagínense el apóstol Pablo. Yo creo que la mayoría hemos oído hablar del apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo era fariseo de fariseos. El apóstol Pablo, eso era él. O sea, los fariseos no eran cualquier persona. Mas sin embargo Jesús les dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, le dice. Y ellos le responden: ¿cómo así? Le dice. Nosotros, le dice, nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros, le dice, somos hijos de Abraham. Y ciertamente eran hijos de Abraham. Y el Señor le responde: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero yo, le dice, les traigo una verdad y no la quieren recibir. A mí no me quieren recibir. Entonces les estaba hablando de que tenían la necesidad de ser libres, y en lugar de ellos decir: sí, Señor, yo reconozco que necesito ser libre, ellos le dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y eran esclavos, sí o no? Eran esclavos. Por eso el Señor Jesús no pudo hacer nada, mis amados hermanos, con ellos. ¿Por qué? Porque ellos, dice la Biblia, que fueron los que propiciaron el crucificarlo, porque le tenían envidia. Así lo dice la palabra, que buscaron crucificarlo porque le tenían envidia. Ok, les menciono esto porque el Señor se les presenta a los fariseos porque Él quería liberarlos. ¿Y qué respondieron? Nosotros nunca hemos sido esclavos. En otras palabras, no te necesitamos. Y si yo les digo a ustedes: hermanos, ustedes necesitan liberación. Ay, gloria a Dios, yo pensé que iban a decir usted primero. Amén. Amén. Ok, ¿y por qué dicen ustedes? Porque yo se lo dije, vamos a ver qué dicen. Y todos dijeron amén. ¿Y por qué dicen que necesitan liberación? Porque ni más de algo, mis amados, si lo reconocemos, como los fariseos no pudieron, de más de algo somos esclavos. Entonces, por eso les decía al principio, muchos de los problemas que nosotros tenemos no tienen ni siquiera que ver, mis amados hermanos, con el enemigo, sino tienen que ver con la falta de libertad. Por ejemplo,
Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Este ejemplo casi siempre lo pongo y ustedes se recuerdan, ¿verdad? ¿En qué momento, mis amados? Tal vez en algún momento cuando nos enamoramos, nosotros éramos cariñosos con la esposa, cariñosos con el esposo y puro cariño, todo, puro amor. Pero de repente llegó un momento en el que ya, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? En mí no nacía, pero ni siquiera darle buenos días a mi esposo, ni buenos días a mi esposa. ¿Qué pasó? ¿Le podemos echar la culpa al diablo? ¿Qué pasó entonces? Si el cariñoso era yo, las cariñosas eran ustedes, ¿qué pasó que ahora ya nada de cariño? Si no le echamos la culpa al diablo, entonces ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿A mi esposo, pastor? ¿A mi esposa? ¿Ella tiene la culpa de todo? No, mis amados hermanos, es que lo que se está manifestando ahí, si éramos, si hacíamos, pero ahora ya no somos, ni hacemos, es que más de algo nos esclavizó. Recuerden que yo les he dicho, por lo que la Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me meteré debajo de ninguna potestad. Pero yo, dice, la Biblia textualmente dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré esclavizar por nada. Pero cuando se escudriña ese versículo, lo que dice es, pero yo no me meteré debajo de ninguna potestad. Entonces, cuando algo, mis amados hermanos, nos esclaviza, nos quita la libertad y nos quita la identidad, lo que pasó en realidad fue que nos metimos debajo de una potestad, y lo que hizo esa potestad fue quitarme mi identidad. Y está permitiendo que vayamos creciendo o desarrollándonos con una identidad que no es la nuestra. Estoy pensando a quién de todos mencionarle, porque conocí a varios hombres que la queja de esos varones es que pastor, ni siquiera me puede dar un abrazo, ni siquiera me puede dar un cariñito, dicen ustedes acá. ¿Y cuál era la respuesta de la hermana? ¿Y cómo quiere que yo le dé cariño, pastor? Si todos los días me dice que parezco témpano de hielo. Entonces, ¿quién estaba matando ahí el amor? El hielo. Entonces, miren, el tema, esto ya lo empecé yo a hablar el martes, lo hablé el jueves, pero es que es demasiado, mis amados hermanos. Lo hemos titulado Llamados a la libertad, el derecho a ser libres. Ya no voy a leer nada de esto, solo les dejo las bases bíblicas ahí. Gálatas 5:13 nos habla de que nosotros a libertad fuimos llamados. Ahí está en ese cuadrito la explicación de lo que significa esa palabra libertad. Libertad legítima, libertad del alma, libertad ceremonial, libertad de la esclavitud. Y ahí cuando lo explicamos de que necesitamos libertad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén. Si se recuerdan, esto fue lo que hablamos el día jueves, de la importancia, mis amados hermanos, del valor de una escritura pública. Escúchenme lo que les voy a decir. ¿Se recuerdan cuando hablamos el jueves de esto? ¿Sí? De que la Biblia muestra acá, hasta abajo dice, libertad de la esclavitud. Liberación espiritual profunda es un paso de la esclavitud a la identidad de hijos libres de Dios. Amén. Luego la historia cuenta que cuando alguien quería comprar, quería ser libre, perdón, entonces ¿qué pasaba? Alguien lo compraba, pagaba al templo la esclavitud y se firmaba. Esto es literal en el tiempo de la esclavitud en Israel. Y se firmaba una escritura pública que decía para libertad. Y aquella persona que era esclava, que la habían comprado, dice ahí, nunca más nadie podía volver a someterla a esclavitud. ¿Por qué? Porque aunque tenía rasgos de esclavo o de esclavitud, había un documento legal, había una escritura que él podía apelar a las leyes. Si alguien lo quería esclavizar, él podía decir, por ejemplo, vamos al registro, ahí está la escritura que dice, donde está escrito mi nombre, y ahí dice que yo fui comprado para libertad.
Y aunque lo intentaran volver a esclavizar, por cuanto estaba esa escritura, ese documento legal, nadie podía volver a esclavizarlo, porque en esa escritura decía que él había sido comprado para un Dios. Amén. Ok, luego explicábamos acerca de la importancia de una escritura pública en nuestros tiempos, mis amados hermanos, pero eso ya lo expliqué. Y ese es el problema por el cual muchos, vamos a decirlo así, de nosotros los cristianos no vivimos la vida a plenitud que deberíamos de vivir en Cristo. Les hago una pregunta. Según el conocimiento que ustedes tienen de lo que han leído en la Biblia o de lo que han escuchado, ¿podemos considerar a Jesús una persona pobre? ¿Sí o no? Jesús dijo en una oportunidad: los zorros y los conejos tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra para recostar su cabeza. ¿Qué pudiéramos pensar nosotros de un hombre que diga eso? Yo no tengo ni dónde caerme muerto. Que es pobre. Ya, yo solo les estoy dando una idea. No sé si ya me respondieron. ¿Podemos considerar a Jesús pobre? ¿Sí o no? ¿Sí dicen? ¿Están de acuerdo? ¿Lo podemos considerar pobre? Silencio, Iglesia de Cristo. Miren, según lo que nosotros pensamos de una persona pobre, pudiéramos decir: sí, Jesús era pobre. ¿Pero era pobre de verdad? ¿Sí o no? No, no era pobre. Pagaba impuestos, mantenía a sus discípulos, le daba de comer a 5,000, a 7,000. Tenemos nosotros para darle de comer a 7,000 personas. Entonces nosotros sí somos pobres. Jesús no. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque, imagínense, mis amados hermanos, ¿quién conociendo a Judas le hubiera dado la tesorería del templo, sabiendo que era un ladrón? Ninguno más. Sin embargo, Jesús se lo dio a él. ¿Por qué? Porque para él no era lo más importante lo económico, sino lo espiritual. Entonces Jesús, mis amados hermanos, no era pobre. Lo que él quería demostrar a todos, imagínense, llama a un joven rico, llega y le dice: ¿qué tengo que hacer para seguirte? El Señor le dice lo que le dice, ¿verdad? Y al final le dice: vende lo que tienes y dalo a los pobres. Yo no sé tampoco si en realidad son pastores o son solo videos que suben a internet. Tampoco sé si ustedes lo habrán visto. Pero hay unos pastores que suben sus videos, ellos dicen, él dice que es pastor. Y en el video aparece él diciendo: hermano, no sé qué, le estoy orando al Señor para que lleve gente rica a la iglesia. Y le responden ahí: ¿y pobres por qué no? Le un comentario: porque pobres ya tenemos. Porque pobres, dice, la mayoría de todos los miembros de la iglesia son pobres. Queremos gente rica en la iglesia. Ok, nada más les hago ese comentario. ¿Por qué, mis amados? Porque Jesús en aquel tiempo llegó un joven rico. ¿Qué hubiera hecho un pastor de estos tiempos? Una oveja rica. ¿Qué hubiera hecho? ¿Ah? La cuida para que se quede, para que no se... ¿Y qué le dijo Jesús? Porque la Biblia dice que el joven era rico. Vende todo lo que tiene y sígueme. ¿Qué le estaba dando a entender? Que la riqueza terrenal no es importante. Lo más importante es la riqueza espiritual. Y es ahí, mis amados hermanos, en donde tenemos que identificar nosotros qué tanta riqueza espiritual tenemos, qué tan importante para nosotros es en realidad el dinero o la libertad de nuestras almas. ¿Qué nos importa más? Eso es lo que tenemos que llegar a entender. Y de ahí, mi amado hermano, viene este proceso de la libertad. Ok, y aquí es donde empiezo el día de hoy, porque ya todo lo demás ya lo expliqué.
Vean esto, pues. Dice Colosenses 2:13: ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y a que no fueron circuncidados, pero Dios les dio la vida junto a Cristo y nos perdonó todos los pecados. Miren esto. Teníamos una deuda porque, o yo creo que esto ya lo dije, mis amados, ¿alguien se recuerda? ¿No se recuerdan o no lo he dicho? Yo creo que sí, ya lo dije, fíjense. Es que esto lo dije el jueves, creo yo. Bien, ya lo había dicho, aquí me quedé. Sí, aquí fue donde me quedé. Entonces, miren, nada más es que necesito avanzar, si no me vuelvo a quedar en el mismo lugar y nunca avanzo. De todos modos, vamos a estar hablando de esto todos los martes. Miren, pues el único detalle que quiero dejarles acá es de que la Biblia dice ahí en el versículo 14: teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos en contra de nosotros. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en un desfile, en su desfile victorioso. Esta versión dice que fue cancelada la cédula del decreto firmada contra nosotros. Y aquí les leí esto, lo que dicen otras versiones, que dice que nos anularon la deuda, se anuló la nota de deuda, se canceló la nota de cargo. Miren, aquí había una ley escrita, borrando toda escritura adversa. Miren, ahí está la palabra, por eso les hablé aquí de la escritura pública, amén, de que muchas veces, mi amado hermano, el conflicto con nosotros es que queremos salir adelante, queremos prosperar, queremos progresar, pero ¿qué nos lo impide? Que en lo espiritual hay una escritura pública, dice ahí, una escritura adversa. Hay más de algo, mis amados hermanos, que nosotros hicimos, que le dio derecho, permiso, autoridad. Lo dice aquí en celeste hasta abajo. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. Pero si nosotros tenemos una escritura adversa, de que a veces hacemos cosas que no son apropiadas, entonces estos espíritus tienen autoridad. Y por eso, mis amados hermanos, es que muchas veces lo intentamos de una forma, aparte de lo que hablábamos el domingo, ¿verdad?, de los ancestros. Pero ¿qué es lo que yo necesito? Que esa escritura adversa sea anulada. Pero ¿cómo se va a anular, mis amados hermanos? Yo estoy pensando, ¿verdad? Solo ustedes saben exactamente qué tipo de vida, de intimidad tienen con Dios. Pero yo estoy pensando, pero ¿cómo esa escritura adversa se va a anular si, por ejemplo, ni oro? Si, por ejemplo, ni sé cuáles son en realidad, cuál es el origen de mis problemas. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso es que muchas veces lo intentamos de una forma, lo intentamos de otra forma, pero no vamos a poder solucionar nada hasta que esa escritura adversa, ya lo leímos, que está en contra nuestra, sea anulada. ¿Y cómo se anula? ¿Cómo se anula, mis amados hermanos? ¿Cómo? Siendo libres. ¿Pero qué necesito yo de primero para ser libre? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Si el Hijo lo libertara, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué le respondieron los fariseos? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces, ¿qué se necesita para ser libre? Reconocer. ¿Qué tengo que reconocer? Que todos están mal menos yo. No, tengo que reconocer que sí, que en más de algo soy esclavo. Una vez lo reconozco, voy a Cristo, Él me libera y esa escritura adversa
queda nula. Y entonces, mi amado hermano, vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Miren, perdónenme por lo que les voy a decir. Yo sé que probablemente yo no sea el mejor ejemplo, pero ¿cómo me pueden explicar ustedes, mis amados hermanos? No tenemos ni 3 años de estar acá y el Señor nos ha prosperado. ¿Cómo me lo pueden explicar? Sí, no soy el mejor ejemplo para ponerme yo de ejemplo. No, pero ¿cómo me lo pueden explicar? Con mucho respeto. Pero ustedes llevan toda una vida viviendo acá en Costa Rica. ¿Y cómo es posible que en menos de 3 años Dios prospere a una persona que ni es de acá? Y ustedes que son de acá, todavía andan viendo cómo se la juegan. Perdónenme, repito, no soy el mejor ejemplo. Pero ¿de quién más les puedo hablar? ¿Me lo pueden explicar? ¿Cómo? La respuesta es la misma de siempre, porque nosotros, mis amados hermanos, como pastores, tuvimos que reconocer nuestros graves errores. Yo no sé si se los dije en algún momento a alguno de ustedes, de que yo no quería que fueran mis ovejas. ¿Por qué? Porque no nos iban a aguantar así. ¿Por qué? Porque yo sabía cómo era en Guatemala. Y al conocerlos, si yo hubiera seguido siendo la misma persona, ya no estuviéramos juntos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Cambiarnos. Todavía estamos en ese proceso. Pero, ¿qué fue lo primero que tuvimos que hacer? Reconocer los errores que cometimos en Guatemala. Y vaya, si no cometí yo principalmente, cometí una de errores que me decía la pastora: es que los hermanos de la alabanza a usted le tienen miedo, me decía. Decía yo dentro de mí. Que ese un día me di cuenta que sí, me tenían miedo. Pobrecitos, que Dios tenga misericordia de mí. Ok, entonces me espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer. Esta área es en donde yo estoy peleando, estoy batallando. Esta área, imagínense si tenemos, que Dios nos libre, un pecado nunca ministrado, nunca confesado, nunca he recibido liberación en esa área. Ahí está esa escritura adversa, ahí está. Voy a seguir porque esto yo ya lo expliqué, mis amados. Entonces voy a leer nada más. ¿Qué pasó con esa carta, con esa escritura? Se canceló el documento de deuda, anuló el comprobante de nuestra deuda, anuló el código escrito, ha destruido el acta de acusaciones. Vean qué tremendo. Otras versiones dicen: borrado el acta de decretos, la cédula escrita en forma de decretos, ha destruido el documento acusador, rayendo la cédula de los, mire, es que esto es tremendo, de los ritos. Al borrar el pliego de los cargos, cancelado el recibo, el documento acusatorio quedó anulado. Y por último dice: borrando la escritura de ordenanzas. Y como lo leímos en la cita que estábamos leyendo, Colosenses 2:14, todo dice ahí: firmado en contra de nosotros. La pregunta es: ¿y por qué estaba firmada esa acta de decretos en contra nuestra? ¿Quién la firmó? ¿Será que Dios le dio permiso a Satanás ahí para que todo eso estuviera en contra nuestra? Nosotros mismos la firmamos, mis amados hermanos. ¿Cómo? Con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, de actuar. Y el grave problema nuestro de los seres humanos es que no reconocemos, mis amados hermanos, de que en algo somos esclavos. Y si es el esposo o la esposa la que nos lo viene a decir, menos, hermano. Y si es el pastor o la pastora, ya está tirando pedradas. ¿Será que es en realidad pedrada, mi amado hermano? ¿O será que Dios quiere hacernos libres? Es que Dios quiere hacernos libres. Para eso nos trae cada día que hay culto. ¿Para qué? Para hacernos libres. Y aquí fue donde terminé, pero ya se me fue media hora, imagínense usted. Gálatas 5:1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes. Decimos amén. Y vean que dice ahí en verde: y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud.
Entonces, ese es otro grave error que pasa con nosotros. Ya el Señor nos hizo libres, pero más se tarda Él, quizá más se tarda el pastor, la pastora, en estudiar, en ministrar liberación. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, como pastor, mi esposa también lo ha hecho, les hemos dicho: hermanos, vayan a su casa, sean felices, no vayan a estar peleando, cuando al ratito, pastora, pastor, pasó esto en mi casa, y se acaban de ir del culto? Como diría alguien por allá, no jodan. Si se acaban de ir del culto, ¿qué pasó? De la iglesia a su casa, ¿qué pasó? Eso que dice ahí en verde: no os volváis a someter otra vez al yugo de esclavitud. Bueno, ahí fue donde me quedé el día jueves, y aquí es donde empiezo el día de hoy. Vean esto. Ustedes y yo tenemos que identificar, en realidad, mis amados hermanos, qué es lo que necesitamos. Vean, está lo que es el ser libre, la libertad y la liberación. Amén. ¿Qué es ser libre? La bendición espiritual es condición del alma, escuchen, que ya no está atada. ¿Qué tenemos que identificar? ¿Será que mi alma estará atada a algo? ¿Atada a alguien? Yo he escuchado una expresión que usan ustedes acá que me da risa. Algo así como que dicen: le devolvió los peluches. ¿A qué se refieren con la devolución de peluches? Porque antes se daba, digamos, no le traían peluches a uno. Ajá. Entonces cuando está terminando, Entonces sí, no estoy tan... Ok. ¿Por qué me da risa? Porque más o menos, mis amados hermanos, eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer en lo espiritual. Amén. De que si yo tengo algo que no es mío, escrito está: toda planta que mi Padre Celestial no plantó, Él la va a desarraigar. Escrito está: el príncipe de este mundo está por venir, pero Él no tiene nada, no tiene parte en mí. Y dice la Biblia que Jesús pronunció esas palabras y se fue. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús hubiera permitido que algo del enemigo hubiera estado en su alma? No se va. ¿Por qué? Porque hubiera pasado exactamente lo mismo que pasó en el huerto. Ahí estaba el hombre y la mujer sitiados, pero se metió la serpiente, se metió el enemigo. Ya ustedes y yo sabemos qué fue lo que pasó. Entonces necesitamos ser libres, decimos amén. ¿Qué tengo que escudriñar? La condición de mi alma. ¿Qué es el ser libre? ¿Cuál es la bendición espiritual de ser libre? Condición del alma que ya no está atada. Entonces por eso le decía la expresión devolver los peluches, de que muchas veces, mi amado hermano, pueden haber ataduras por muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, tenemos la edad que tenemos, pero todavía tenemos pensamientos del pasado? ¿Cuántos de nosotros queremos ir limpiando tal vez nuestro nombre, tal vez nuestra vida espiritual, pero todavía conservamos cosas que adquirimos antes de Cristo y ahí están todavía? ¿Me doy a entender? Entonces tenemos que escudriñar nuestra alma. ¿Qué cosas? Ayúdenme a pensar. ¿Qué cosas podría tener una persona que adquirió antes de Cristo y que ahora en Cristo todavía las tiene? Imagínense, pensemos, tal vez fueron cosas que adquirió ilícita, de una forma ilícita. Pero ahí están. Ahora son cristianos, sí, pero aquello lo adquirió ilícitamente. ¿Lo doy a entender? Ok, escudriñemos en nuestra alma. ¿Qué cosas adquirí antes de Cristo que aún las tengo? Yo no sé si ustedes se recordarán, pero cuando vino la pastora, a mí se me confunde el nombre, Lisney, ustedes saben de quién hablo. Ella pidió que le pasaran 2 cajas ahí y que si alguien llevaba cosas de su pasado, que las echara. ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? ¿Sí o no?
Sí, ¿verdad? Ok. ¿Qué cosas, mi amado hermano, podemos tener nosotros que adquirimos antes de Cristo? Tal vez ya hasta te han dicho, suéltelas, déjenlas, véndalas, entréguelas, devuélvalas. ¿Y no quieres? Muchas veces en esas cosas, mis amados hermanos, hay pactos. Y si uno no las entrega, no se devuelve los peluches. Imagínense aquellas cartas de amor que le escribían al enamorado, a la enamorada. Con esta carta te entrego mi corazón. Sé el dueño, entra en mi vida. Dijo alguien por ahí, te abro la puerta. Y ahí estaban guardadas esas cartas y esos peluches. Hay que sacarlo. ¿Me doy a entender? Ayúdenme pues, porque no me han ayudado. ¿Qué cosas puede alguien adquirir antes de Cristo que todavía pueda tener? Perdóname. Un carro, por ejemplo. Miren, joyas. Las dos cosas son muy importantes. Yo conocí el testimonio de un hombre que él le compró un carro a un hermano de la iglesia. Él había sido fiel y feliz en su matrimonio, pero de repente dice que, como lo que hablamos de los ancestros, él empezó con deseos de serle infiel a su esposa. Esa es la ventaja, mi amado hermano, de tener pastores y ministrarse. No nos la llevemos de Superman o Supergirl. ¿Por qué? Porque todos tenemos, mis amados hermanos, debilidades. Todos tenemos ancestros. Entonces vino él y se fue a ministrar con el pastor y le dijo: pastor, tengo deseo de ser infiel a mi esposa. Yo les comenté como a mí en X etapa de mi vida me dieron ganas de tomar cervezas y nunca he tenido problemas con eso. Ok, el asunto es que empezaron a averiguar y llegaron a la conclusión de que el hermano empezó con esos deseos desde que compró el carro al hermano de la iglesia. El pastor mandó a llamar al hermano y empezó a indagar acerca de para qué usaba él el carro. En fin, el Espíritu Santo en ese trabajo le dice: pastor, es que en ese carro yo le fui infiel a mi esposa. ¿Por qué el otro que lo compró tenía ganas de ser infiel a su esposa? Por el derecho legal que ese carro, por la contaminación que ese carro tenía. Pero si él no le había sido infiel, sí, pero él lo compró. Amén. Entonces ustedes y yo tenemos que entender, mis amados hermanos, de que hay cosas que muchas veces nos queremos aferrar, pero ese es el problema. Eso es lo que tiene, mis amados hermanos, aún atada nuestras almas. Miren, yo los bendigo y que Dios me libre que vayan a pensar que yo quiero hablar mal de alguien, no, sino de todos. Son bromas. Pero yo nos hemos dado cuenta en esta nación, mis amados hermanos, hay demasiados matrimonios que se separan, se vuelven a casar, se vuelven a... Y ustedes saben cómo es eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Imagínense un matrimonio que en la noche se tapa con las cobijas de la otra relación. ¿Cuántos hombres se habrán tapado con esa misma cobija? ¿Cuántas mujeres se habrán tapado con esa misma cobija? Ay, pastor, entonces me voy a quedar sin ropa. ¿Me doy a entender? Esas son las cosas, mi amado hermano, que tenemos que escudriñar, que pueden tener atada nuestra alma. Les digo algo más. Mejor no, porque si no es capaz que de aquí voy a desatar mi alma, pastor, la dejo porque usted dijo. Miren pues, una vez ustedes estén casados, amén, ya no me vengan con que es que saber si esa era la mujer o ese era el hombre, pastor. Ya están casados, ¿qué más quieren? Pero ¿qué seguridad tienes, mi amado hermano,
Porque el hombre, la mujer con la que te casaste, Dios te lo dio. Dios te la dio. Si ni siquiera estás seguro o segura que ese hombre o esa mujer Dios te lo dio, entonces, mi amado hermano, esa puede ser una causa de que tu alma esté atada. De que vives con un hombre, vives con una mujer que Dios no te lo dio. Pero ahorita no me van a, ay, pastor, como usted está diciendo que hay que sacar todo eso, ahorita lo voy a llegar a sacar. No, ahorita ya están casados, ahorita aguántense. Ahorita el punto es, empecemos a escudriñar, mi amado hermano, qué puede tener atada nuestras almas. Pero de verdad, hagámoslo. De verdad, sentémonos, mis amados hermanos, a hacerlo. ¿Qué tiene atada tu alma? Porque no es normal, mi amado hermano, tanta dificultad, que tú intentas algo y no es normal. Amén. Ustedes y yo, la Biblia nos muestra, fuimos creados, mis amados hermanos. Dice la Biblia, imagínense a Jesús, a Dios diciendo: yo te juro, dijo Dios en la Biblia, que serás feliz. Y si ni siquiera somos felices, mis amados hermanos, con lo que tenemos, con donde vivimos, con quién vivimos, con la iglesia donde nos congregamos, nada nos produce felicidad. Con mucho respeto, no me vayan a decir entonces que no hay cosas que estén estorbando el alma. Y yo estoy convencido de que yo me casé con la pastora porque a mí Dios me habló. O sea, yo estoy seguro, mis amados hermanos, de que, lo voy a decir así, no me gusta usar esa expresión de la mujer, pero de que la mujer con la que yo me casé, Dios me la dio. Si no, Dios no me hubiera casado. Dichoso el pastor. Pero yo pasé orando 10 años de mi vida, mis amados hermanos. Desde los 20, los 30 años yo pasé orando. Yo la conocí, creo que como cuando yo tenía como 27, creo que la conocí, o 28 por ahí. Y a los 30 nos casamos. Bueno, cuando yo tenía 30, ¿verdad? Amén. Ay, ¿cómo lo ven desde ahí? Dijo alguien por ahí. Entonces, el ser libre, mi amado hermano, repito, tiene que ver con la condición de un alma que ya no está atada. Imagínense, en una oportunidad, se los voy a contar y ustedes me ayudan. Ni un amén. Ok. Todos, menos la pastora, me puede ver acá, porque yo quiero que ustedes saben. En una oportunidad llegó un hombre y me dijo: pastor, yo estoy con mi esposa, que es guatemalteco, para que no van a pensar de quién será. No vino de plano hoy, por eso lo va a decir. No es ni de aquí. Fíjese, que yo me casé con mi esposa y yo amo a mi esposa. Pero cuando yo me casé con mi esposa, yo había tenido una relación con otra muchacha antes. Y yo la amé, la amo. Pero tengo un problema. Yo se los cuento y ustedes me aconsejan. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo estoy teniendo, con mucho respeto, intimidad con ella, yo me imagino que estoy con la primera. ¿Qué le pueden decir a una persona con ese problema? Infeliz, pastor. ¿Qué le pueden decir, mis amados hermanos? Está con su esposa, pero a la hora de la hora se imagina que está con la otra. ¿Será eso fidelidad? ¿Será eso un alma libre? Ahí sí todos: no, pastor, mándela al infierno, como lo hizo Pablo. Ok, eso les pongo un caso, ¿verdad? Ahí, de esa persona. Pero ¿y nosotros? El pueblo de Israel, mis amados hermanos, salió del desierto y anhelando volver a Egipto,
No sé quién nos preguntó uno de estos días, ayer creo que fue, en relación a Guatemala. Pero ya no se van a Guatemala. No, ya no tenemos nada, ya a Guatemala ya no regresamos. Imagínense, estamos aquí y anhelando volver a Guatemala, entonces ¿qué hacemos aquí? Pero tranquilos, no nos vamos a ir. Decimos amén. Ay, yo pidiendo al Señor que se los lleve. Asombro. Ok, me voy dando a entender, mis amados hermanos, el estado del alma. Tienes que escudriñar el estado de tu alma. ¿Por qué? Porque si hay algo que tiene atada tu alma, entonces no eres libre. Vas a poder ir, venir, hacer y deshacer y lo que sea, pero se te van a frustrar las cosas. No vas a llegar a prosperar como quisieras. ¿Por qué? Porque el estado de tu alma que aún es atada. Pero lo que estamos hablando no se trata de que tengamos el alma atada, sino de que esa alma sea un alma libre. Escuchen bien, el alma libre, mi amado hermano, es un resultado. Si yo digo cuánto es 2 más 2, ¿cuál es el resultado? 4, ¿verdad? Entonces, para que ustedes y yo tengamos el alma libre, tiene que haber un proceso, y el alma libre es un alma sin ataduras, es un resultado de volver en sí. Según Lucas capítulo 15, aquí ponemos un arquetipo, un ejemplo, un modelo. El hijo pródigo al regresar a su casa. ¿Cómo estaba el hijo pródigo cuando estaba ahí en la cocina? La Biblia dice que deseaba comerse las algarrobas que comían los cerdos. ¿Cómo tenía su alma deseando ese tipo de comida? Pero hay una palabra puntual y clave ahí en la Biblia que dice que el hijo pródigo, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan? Vean todo lo que dijo: casa, padre, pan. Y dice ahí la Biblia: me levantaré. ¿Cómo estaba? Si dice me voy a levantar, caído, acostado, sentado. Y él dice: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren hasta dónde llegó el nivel de arrepentimiento. Y a ustedes y yo sabemos qué fue lo que pasó después, ¿verdad? El padre hizo una fiesta. ¿Y qué dice la Biblia? Que si un pecador se arrepiente, en el reino de los cielos hay fiesta. Entonces, ¿cómo quedó el alma del hijo pródigo? Libre. Pero ven ustedes al padre que lo fue a buscar. ¿Ven que el padre se fue a meter ahí donde él estaba? No. La Biblia muestra que él volvió en sí y él solito decidió regresar. Entonces, mi amado hermano, miren, a veces nosotros somos así. Ya les he comentado, allá en Guatemala, a mí particularmente me pasó algo. Alguien me llevó a sus hijos y me dijo: pastor, ayúdenme a corregirlos, y si tiene que pegarles, pastor, pégueles, me dijo. Qué rico. En alguna oportunidad yo estaba corrigiendo a uno de sus hijos y se enojó conmigo. Estábamos sentados ahí, todavía tan presente tengo como que fue ayer. Estábamos sentados, lo agarró de la mano y se lo llevó. Y me había dicho que si yo les quería pegar, que les pegara para corregirlos. Y cuando lo estaba corrigiendo, lo agarró y se lo llevó. Entonces, ¿en qué quedamos? A la que me dieron ganas de darle fue a ella, pero me aguanté, hermano. Ok, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces necesitamos que alguien nos diga un par de verdades, pero a veces no nos gusta, a veces nos cae mal. Y si nadie nos las dice, ¿cuándo vamos a reconocer entonces que nuestra alma necesita ser libre? Recuérdense que el trabajo nuestro como pastores, mis amados hermanos, es enseñarles cuál es el camino,
Ese fue el problema de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo, y lo que tendría que haber hecho era seguirlo, pero no lo siguió. Entonces le quitaron la cabeza, le quitaron la autoridad, y Jesús continuó. Entonces muchas veces nosotros queremos darles, bueno, yo hablo por mí, no por la palabra, alguna palabra, pero ya los conozco como son. Entonces les va a tocar volver en sí. Avancemos. Libertad, derecho y capacidad de vivir agradando a Dios. Vean esto, no es lo mismo ser libre a tener libertad. Porque cuando ustedes y yo tenemos libertad, vean qué interesante, tenemos el derecho y la capacidad de vivir agradando a Dios. Entonces, ¿para qué es la libertad? Ya lo leímos aquí. Ay, Dios mío, ¿hasta dónde está? Aquí. A libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino usen esa libertad para servirse por amor los unos a los otros. Entonces dice acá que la palabra libertad, mi amado hermano, es un derecho, pero también es una capacidad para vivir agradando a Dios. Entonces vean, algo que tenemos que entender, mis amados hermanos, dentro de agradar a Dios o agradar al cónyuge, muchas veces las cosas como que no cuadran, ¿verdad? Pero algo que yo le he dicho a más de algún matrimonio, de alguna pareja, miren, si su esposo o su esposa es espiritual, ella tiene que lograr entender esto, de que antes de amarlo a él o a ella, tiene que amar a Dios. Entonces vean, ¿para qué necesito yo la libertad? Es un derecho, pero también es una capacidad para agradar a Dios. Y vean esto, en el estado o proceso se dieron cuenta que ser libre es un resultado, pero el estado acá o el proceso es un estado continuo. O sea, la libertad, mi amado hermano, es algo en lo que tú y yo tenemos que vivir siempre. Pero ¿por qué necesitamos ser libres? Porque dejé de vivir en libertad. ¿Y cómo demuestro de que dejé de vivir en libertad? Porque dejé de agradar a Dios. En el momento, mi amado hermano, que tú y yo hacemos algo que a Dios no le agrada, eso puede ser el punto para que algo te empiece a esclavizar. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada lo que estás haciendo. Y si a Dios no le agrada, ¿a quién sí le va a agradar? O a nuestra carne o al enemigo, porque a Dios no le agrada. Entonces, ¿queremos vivir en libertad? Decimos amén. Tenemos que tener el don de discernimiento, tenemos que tener al Espíritu Santo, entiéndase, en nosotros, pero por así decirlo, como encima nuestro. ¿Para qué? Para que en algún momento en el que estemos pensando hacer algo que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo te venga a decir: cuidado, no te metas, no lo hagas, no hables así, vete por otro lado, porque la libertad es un estado continuo. Nosotros lo acabamos de leer, fuimos llamados no a ser libres, a vivir en libertad. Porque el que es llamado a ser libre tiene que salir de ese estado de esclavitud de su alma, pero el que vive en libertad es un estado continuo. Amén. Y acá un ejemplo de esto escrito está en 2 de Corintios 3:17. El Espíritu, dice, es el Señor, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y donde no está el Espíritu de Dios, allá hay esclavitud. Amén. Entonces, por eso hemos hablado, mis amados, recuérdense que hablamos de un tema que lo titulamos el temor al Señor. Y en ese tema yo les hablaba acerca de que tenemos que aprender a respetar la presencia de Dios, porque Dios está en todo lado, mi amado hermano.
De Dios no nos podemos ocultar. Y ahí dice que el estado de libertad es un estado continuo, pero depende, ojo con esto, de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, en el lugar en donde yo esté, en todo lugar, mi hermano. Pero si en algún momento el Espíritu Santo que la Biblia muestra se aparta, ¿por qué se aparta? Porque hay pecados, los muestra la Biblia, contra los cuales el Espíritu no contiende, se aparta. ¿Y cuáles son esos pecados? Todos los pecados de índole sexual se apartan. ¿Por qué? Porque Él es santo. Pero miren este tercero: libre, libertad y liberación. ¿Qué es la liberación? Acto de romper cadenas, expulsar demonios o salir de la esclavitud. Y la liberación es un proceso. Amén. Vemos que ser libre es un resultado. La libertad es un estado continuo, pero la liberación es un proceso. Dios sacó al pueblo de Egipto, pero al otro día no estaban ya en la tierra prometida. Para empezar, estuvieron 40 años vagando en el desierto por falta de libertad, o por necedad, o por querer hacer su voluntad. Moisés decía una cosa y ellos decían otra. Y cuando ustedes y yo leemos la Biblia muestra que Moisés para Aarón y el pueblo era como Dios. No era Dios, amén, pero lo que Moisés hablaba era lo que Dios le decía. Entonces cuando ellos se oponían a algo que Moisés decía, se estaban oponiendo al mismo Dios. Entonces esta es la razón, mi amado hermano, por la cual el cristiano llega a necesitar la liberación. ¿Por qué? Porque la liberación es un proceso. Es un proceso. ¿Y hasta en qué momento? Ayúdenme con esto. Aquí sí puede hablar la pastora. ¿Hasta en qué momento, digamos, puedo yo como cristiano estar consciente y decir, en esta área ya no necesito liberación, ya soy libre, en esta área ya vivo en libertad? ¿Cuándo? Cuando aquello que me afectaba es un pecado, lo dejo de practicar. Y si no es un pecado, si no es el temperamento, la forma de ser de la otra persona, probablemente él o ella sigue siendo igual, pero a mí ya no me afecta. ¿Qué hago? Si está mal portado, mal portada, lo bendigo, la bendigo. No que si ella está enojada, si él está enojado, yo me enojo también. Es que demuestra que la falta de libertad que hay en el que está enojado, si yo me enojo, también la necesito yo. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí como padre y ahora como pastor también ya me está pasando. Antes no, pero a veces cuando mis hijos, por ejemplo, están con alguna cosa ahí, o sea, yo no puedo amargarme por lo que les pasa a ellos. Mi trabajo es corregirlos, enseñarles, instruir, amén. Y si de vez en cuando hay que darle con la vara, también. Y aquí tienen espacio para salir corriendo. ¿Me doy a entender? O sea, ¿cómo sé yo de que en algún área ya no necesito liberación? Como decía hermana Isa, porque si era un pecado que yo practicaba, pero ya no lo practico, amén. Y cuando viene la tentación, ya ni siquiera me ponen qué pensar. ¿Qué? Allá ya hay un estado de un alma libre, ya no hay ataduras en el alma. Y ahora en lugar de hacerse al enemigo, busca agradar a Dios. Ese es un estado de libertad. Pero si, por ejemplo, nos enojamos como esposos, y porque me enojé con mi esposo o mi esposa no voy al culto, remato con la iglesia, necesito liberación. Ahorita me acordé de un presidente y una vicepresidenta que hubo en Guatemala.
Dijo, en una oportunidad llegó el ministro de Educación, creo que fue, a darnos una plática a los pastores de Benecer, y dijo ese ministro: esos que estuvieron de presidentes no se llevaron al Palacio Nacional porque no encontraron quién les hiciera el flete, si no se lo llevan. El asunto es que cuando la agarraron a ella, que estaba haciendo fechorías, se fue a internar a un hospital y que le dolía la matriz y no sé cuánta cosa más. Entonces, como estaba internada, no la podían meter a la cárcel. Y empezaron a hacerle memes al presidente, que como a la vicepresidenta le dolía la matriz, a él le dolían los ovarios. Ahorita se van a dejar de reír. Entonces muchas veces eso es lo que pasa, mi amado hermano, que a la esposa le duele la matriz y al varón le duelen los ovarios, por eso no va al culto. Ya no escuché que se rieran. Entonces el ejemplo acá, Israel, mis amados hermanos, necesitaba liberación. Israel, vaya si no. Vean ustedes el libro de Jueces, mis amados hermanos. Hay un círculo vicioso ahí en el libro de Jueces, de que los israelitas se portaban mal, y así lo dice la Biblia. Dios les enviaba un opresor, y cuando ya se sentían bien oprimidos, clamaban a Dios. Dios les enviaba un libertador. El libertador, valga la redundancia, los libertaba, ¿verdad? Y vivían honrando a Dios el tiempo que vivía el libertador. Se moría el libertador, se levantaba otra generación que no conocían de Dios, empezaban a hacer sus fechorías, Dios les levantaba un opresor, clamaban a Dios, se arrepentían, Dios les levantaba un juez y otra vez. Esa es la historia del libro de Jueces. Pero eso le pasa solo ahí a los del libro de Jueces. No nos puede pasar a nosotros. Decimos amén. Bueno, a mí el tiempo se me fue, mis amados hermanos, pero ahí les dejo ese cuadrito para que lo escudriñemos, lo analicemos y veamos. En realidad, empecemos de abajo. Con esto voy a terminar. Liberación: acto de romper cadenas, expulsar demonios o salir de una esclavitud. Cuando alguien recibe liberación, su alma queda libre, ya no hay ataduras, y como consecuencia de que su alma está libre, ahora tiene libertad para agradar a Dios. Amén. Ahora agarrémoslo para atrás. Pero si yo no tengo libertad para agradar a Dios, ¿eso qué quiere decir? Que en mi alma hay una atadura. Y si en mi alma hay una atadura, ¿qué necesito? Liberación. ¿Por qué? Porque la libertad ya es lo ideal, ¿verdad? Todos ustedes y yo deberíamos de vivir en libertad. ¿Por qué? Porque el que tiene libertad agrada a Dios. Y si tu esposo, tu esposa, tus hijos son espirituales, le vas a agradar también. Si no lo son, ahí está el conflicto, ¿verdad? Quisiera seguir, mis amados hermanos. Yo pensé que iba a avanzar más. Miren, solo de aquí para acá pasé. Pero todavía tengo 2 minutos para llegar a la hora. Vean esto. Recuérdense que el tema es el llamamiento a la libertad, el derecho a ser libre. Dentro de ese llamamiento, mi amado hermano, a la libertad, hay por lo menos 13 llamamientos más, en el cual el llamamiento a la libertad lo abarca todo. O sea, si yo atiendo el llamamiento a la libertad, podré atender a los demás llamados. Pero si yo no atiendo el llamamiento a la libertad, entiéndase, si no soy libre, la Biblia habla de un llamamiento a la gracia. ¿Qué gracia voy a dar? ¿Qué gracia voy a recibir? Ninguna. ¿Por qué? Porque estoy atado. Pero estos llamamientos, los que están en la pantalla, y con eso voy a terminar,
son importantes, porque dentro del llamamiento que Dios nos hace está un llamamiento celestial, un supremo llamamiento y un llamamiento que es santo. Solo lo voy a leer porque ya el tiempo se me fue. El llamamiento celestial es un llamamiento que Dios hace a los creyentes para que participen de los planes, escuchen esto, eternos. Tiene origen y destino y propósito eterno. Entonces, el llamamiento celestial, mi amado hermano, está pues encerrado en Dios, y Dios nos lo hace para que ustedes y yo seamos partícipes de las cosas eternas. Amén. Recuérdense que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Allá hay una base. Lo que les voy a decir, si quieren me lo creen, si no quieren no me crean, no hay problema. Pero en una oportunidad, no les voy a decir que fue un sueño, me pasó algo, resumámoslo así, en el que yo fui a un lugar, y en ese lugar habían muchas habitaciones y tenían nombres. Y cuando yo abro una puerta, la habitación estaba llena de oro. Y yo le pregunté, no le voy a decir al Señor Jesús, yo le pregunté a la persona que estaba ahí, que ese oro qué. Y me respondieron: esos son los medios que yo tengo para que mis hijos disfruten allá abajo. Y eso me pasó, como repito, hace mucho tiempo. ¿Y qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo? Echa mano de la vida eterna. Y este llamamiento celestial, mi amado hermano, es un llamamiento que Dios nos hace para que seamos partícipes de las cosas eternas. Que la eternidad no es ya cuando estemos con Él, la eternidad ya está, pero tenemos nosotros que echar mano de esas cosas. Entonces, en esa, no sé cómo decirle, porque repito, yo no estaba dormido. Me enseñaron de que en el reino de los cielos hay finanzas, hay oro para cada uno de nosotros, pero muchos van a llegar sin saber que ahí estaba. ¿Qué hay que hacer para echar mano de él? Ser partícipe de este llamamiento celestial. Entender, mi amado hermano, que en esta tierra no podemos estar pensando solo en lo terrenal, sino también tenemos que de vez en cuando echarnos un pensamiento de lo eterno, de lo celestial, de lo espiritual. Un amén. Bueno, hubiera querido explicar más, pero ya se me fue el tiempo. Número 2, Filipenses 3:14 habla de un supremo llamamiento. Es un llamamiento, escuchen, a la plenitud de Cristo. Por eso les decía, ¿Cristo fue pobre? No vemos que él anduviera ahí cargando un iPhone. Amén. Andaba a pie. El tesorero era ladrón, pero nunca le hizo falta nada. ¿En dónde estaban, mis amados hermanos, los discípulos bien preocupados? Porque ya el Señor Jesús le dice: miren, esta gente le dice, ha estado 3 días conmigo y ya me di cuenta, le dice Jesús, que ya no tienen que comer. Denles de comer. Y ellos se preocupan. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dice la Biblia que lo que Jesús hizo fue nada más dar gracias. Y los peces y los panes se multiplicaron. Al final, si me acuerdo, les voy a contar un testimonio de este mes, de lo que nos pasó este mes. Sí me acuerdo. Entonces, ¿cuál es el supremo llamamiento? Es un llamamiento a la plenitud de Cristo. La resurrección a la gloria eterna, un llamamiento para abandonar lo humano y lo terrenal. Miren, ustedes deberían de estar diciéndome, como me dice Mercy a Onay: papi, debería de hacer culto todos los días. Yo lo hago, les digo, pero te vas a dar cuenta, le digo. ¿Qué creen que se van a dar cuenta? Que los hermanos no vienen.
Entonces deberíamos estar centrados en eso, mis amados hermanos. O sea, gloria a Dios, hay que vivir la vida, hay que disfrutarla. Y si quieren azúcar, pues disfrútenla con azúcar. Amén. Pero no nos podemos centrar solo en lo terrenal, solo en lo material. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: dichoso el hombre o el siervo, el cual, cuando su Señor regrese, lo encuentre haciendo aquello que lo mandó a hacer. Ay, pastor, y yo estoy sentado en una silla. ¿Será que a eso te mandó a calentar una silla? No, pastor, a veces me siento aquí, había calentado varias. Y termino, 2 de Timoteo 1:9, un santo llamamiento, llamado a la pureza, llamado a la transformación, llamado a reflejar la santidad de Cristo en esta tierra, con la visión de que todo lo que hagamos en esta tierra es una siembra para nuestra eternidad. ¿Qué también estamos sembrando, mis amados hermanos? Yo les he dicho a ustedes una cosa, mis amados hermanos, es de que definitivamente no puedan venir al culto. Eso es una cosa muy aparte. Circunstancias muchas. Pero otra cosa es, ¿qué les he dicho? ¿Cómo? Una cosa es que definitivamente hayan circunstancias ajenas que les impide venir. A todos nos pasa. Pero otra cosa es que puedan estar y no quieran, o no vengan. Y yo me he dado cuenta de algo, mis amados hermanos: la mayoría de ustedes pueden, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay otras cosas que pensamos que son más importantes. Entonces, ojo con esto que terminé diciendo acá. Lo leo. Un santo llamamiento es: llamado a la pureza, transformación a reflejar la santidad de Cristo en la tierra, con la visión de que todo lo que hagamos en esta tierra es una siembra para nuestra eternidad. Escrito está que tú y yo vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos mientras que estuvimos en este cuerpo. Ustedes a mí me pueden decir: pastor esto, pastor lo otro. Está bien, no les creo, pero ¿qué? No me voy a enojar por eso. Pero a Cristo, ¿qué le pueden decir? Sabemos que a Él no lo podemos engañar. Entonces, ¿cuál es ese llamamiento santo? Miren, si no se les quedó nada de lo que dije, que se les quede esto: que ese llamamiento santo es una siembra. Se los vuelvo a leer y hoy sí termino. Estamos llamados a reflejar la santidad de Cristo en esta tierra con la visión, con el entendimiento, mi amado hermano, de que todo lo que hagamos en esta tierra es una siembra para nuestra eternidad. Y recuerden que había un hombre llamado Lázaro, ¿verdad? Y otro que la Biblia no da el nombre, pero dice que era rico. Los dos se murieron. Uno en la tierra, fiesta, fiesta y fiesta. Y el otro, aflicciones. Pero cuando ya les vino la eternidad, ¿a dónde fueron a parar? El rico pensó que iba a seguir la fiesta. ¿Y qué empezó? El tormento. ¿Por qué quería que mandaran a Lázaro con sus hermanos? Porque ¿quién era el que propiciaba las fiestas? Él. Y yo no sé, mis amados hermanos, si ustedes hacen una fiesta y a los que menos invitan a sus hermanos, ay, mejor si no vienen. ¿O sí? Porque yo creo que si vamos a hacer una reunión en la casa, a los primeros en los que pensamos, el pastor que no venga.
Es en nuestros hermanos, ¿sí o no? En nuestros padres, en nuestros hermanos en la carne, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué quería que mandaran a Lázaro con sus hermanos? Solo uno, y con eso termino. Porque ustedes y yo sabemos de que él fue a parar al infierno, hermano. Porque como él propiciaba las fiestas, a ver ni qué fechorías hacían en esas fiestas, y los hermanos seguro al mismo lugar iban a llegar. Amén. Y lo tremendo es, y con esto termino, que Abraham le responde: ahí tienen la ley. Vamos a resumir la Biblia y a los profetas. Si no les hacen caso a ellos, vean qué tremendo, ni aunque salga uno de aquí y les vaya a hablar, le van a hacer caso. Entonces lo que nos queda en esta hora, mi amado hermano, es entender de que todo lo que hagamos en esta tierra es una siembra para la eternidad. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Gloria a Dios.